En el salón de baile del St. Regis, en el deslumbrante salón de baile del St. Regis, donde el legado y la ambición bebían champán juntos, James Thorne estaba en la cima del mundo. Era apuesto, carismático, y estaba a punto de recibir el codiciado premio Faro de la comunidad. Su esposa, Hannah, embarazada de 6 meses y visiblemente cansada, observaba desde su mesa. Su sonrisa era un escudo frágil contra la escalofriante indiferencia de él. Esta noche, él no solo la ignoraría, la usaría como el blanco de sus bromas frente a la élite de la ciudad. Se burlaría de su cuerpo cambiante, de su naturaleza callada, de su sencillez. Pero James cometió un error de cálculo catastrófico. No tenía idea de quién estaba sentado en las sombras, escuchando cada palabra cruel. El misterioso benefactor anónimo de la gala, un hombre que no había sido visto en público durante una década, un hombre que también resultaba ser el hermano de Hannah. El aire en el Bentley era espeso, con un silencio más pesado que cualquier discusión. Hannah trazaba la condensación en su ventana, mientras las luces brillantes del centro de Chicago se desdibujaban en rayas de oro y rubí. A su lado, James Thorne se ajustaba el pajarita en el reflejo de la pantalla de su teléfono, con la mandíbula tensa. No le había dicho una oración completa desde que dejaron su ático de estilo minimalista con vista al Millennium Park. «Te ves cansada, Hannah», dijo finalmente, con una voz que no denotaba preocupación, sino acusación. «¿Puedes intentar animarte un poco? Esta noche es importante». Hannah se alisó la suave curva de su vientre con una mano. El vestido esmeralda hecho a medida se sentía más como un disfraz que como una celebración de su cuerpo en transformación. El bebé, un niño al que ya habían llamado Leo, pateó suavemente, un aleteo secreto de tranquilidad. «Estoy bien, James. Solo un poco falta de aliento. Estas galas siempre son tan largas». «Es la gala del corazón de la ciudad», corrigió él con tono cortante. «El evento filantrópico más importante del año. Mi firma, Thorne y Vance, es el patrocinador principal. Yo soy el patrocinador principal y voy a recibir el premio Faro. No es solo una gala». Lo hizo sonar como si ella fuera una tonta, incapaz de comprender los matices de su mundo. Era un tono al que se había acostumbrado dolorosamente. Cuando se conocieron, James había quedado encantado por lo que él llamaba su gracia sin complicaciones. Ella era bibliotecaria, tranquila y culta, con un corazón bondadoso y un pasado que mantenía intencionalmente vago. Él era una estrella en ascenso en la banca de inversión, un depredador con traje a medida que la veía como un accesorio hermoso y dócil. Pensó que se casaba con un lienzo en blanco sobre el cual podría pintar sus ambiciones. «Sé que es importante», dijo ella suavemente. «Estoy muy orgullosa de ti». La respuesta de él fue un gruñido evasivo, mientras se desplazaba por su discurso preparado. El orgullo que ella sentía era real, pero se había agriado con un temor creciente. En los primeros días, su ambición había sido emocionante. Ahora era una bestia voraz y estaba devorando lentamente al hombre que ella creía amar, dejando atrás un caparazón vacío de ego y privilegios. Su teléfono vibró en su pequeño bolso de mano. Un mensaje de texto de su hermano Damien. «¿Estás bien, Ellie? No tienes que ir». Ella respondió rápidamente, ocultando la pantalla de la visión periférica de James. «Estoy bien. Tengo que apoyar al hombre del momento. Ya sabes cómo es». «Lo sé. Por eso te digo que no tienes que hacerlo. No se lo merece». Una sonrisa triste asomó a los labios de Hannah. Damien siempre lo supo. Era la única persona en el mundo que entendía la jaula de oro en la que ella vivía, porque él había ayudado a construirla.
La fortuna de la familia Sterling era un océano vasto y profundo, y por su propia seguridad y cordura, habían elegido vivir como si solo tuvieran un pequeño lago. Después de un aterrador intento de secuestro cuando eran niños, sus padres les habían inculcado una feroz necesidad de privacidad. Fueron criados para creer que su riqueza era una herramienta, no una identidad. Damien, un genio solitario, se lo había tomado muy en serio, construyendo un imperio tecnológico bajo un seudónimo corporativo. Su identidad como un Sterling era un secreto celosamente guardado, conocido solo por un puñado de abogados. Hannah había querido algo diferente. Quería ser amada por lo que era, no por los 9 ceros que seguían al apellido de su familia. Cuando conoció a James, ella tenía un modesto fondo fiduciario, suficiente para vivir cómodamente, pero no lo suficiente como para gritar riqueza. Le dijo que su familia estaba en la logística, una descripción técnicamente cierta, pero profundamente engañosa del conglomerado global de envíos y tecnología en el que se había convertido Industrias Sterling. James, en su arrogancia, nunca indagó más. Vio a una chica bonita con el dinero justo para no ser una carga y un origen lo suficientemente sencillo como para no eclipsar el suyo. Ahora, atrapada en el pulido interior del Bentley, Hannah sentía el peso de sus decisiones. Había querido una vida normal, pero había terminado con un hombre que adoraba exactamente lo que ella había tratado de escapar, y él empezaba a resentirse con ella por no proporcionarle más de eso. «Por el amor de Dios, Hannah, arréglate el lápiz labial», espetó James, sacándola de sus pensamientos. «Te ves desaliñada. Beatrice Vance estará allí y ya sabes cómo habla». Beatrice era la esposa de su socio principal, una mujer con una lengua como una cuchilla de afeitar y un apetito insaciable por los chismes. Hannah tragó el nudo en su garganta, sacó un tubo de lápiz labial Chanel de su bolso y se pintó una sonrisa. No sintió el reflejo en el espejo compacto que mostraba a una mujer que apenas reconocía. El coche se detuvo en la gran entrada del Hotel St. Regis, y mientras el valet abría su puerta, Hannah respiró hondo, preparándose para subir al escenario de la actuación más grandiosa de su marido. La gala y la humillación. El gran salón de baile del St. Regis era una sinfonía de excesos. Candelabros de cristal, cada uno del tamaño de un coche pequeño, derramaban luz sobre un mar de smokines y vestidos de diseñador. El aire zumbaba con la charla arrogante de la élite financiera de Chicago. El tintineo de las copas era un aplauso constante a su propio éxito. Para James, este era su hábitat natural. Para Hannah, se sentía como ahogarse en perfume y ambición. James soltó inmediatamente su brazo en cuanto entraron, sus ojos escaneando la habitación en busca de objetivos, no de compañeros. «Ahí está Jonathan Abernathy», murmuró, su mirada clavándose en un hombre corpulento de cabello plateado que presidía la subasta silenciosa. «Él es el orador principal. Necesito 5 minutos con él. Trata de parecer ocupada». Se había ido antes de que ella pudiera responder, dejándola sola al borde de la multitud arremolinada. Un camarero le ofreció una flauta de champán. Ella declinó cortésmente, pidiendo agua con gas en su lugar. El simple acto se sintió como una declaración de intenciones en esa habitación. Mientras todos los demás se daban el gusto, ella estaba nutriendo. La hacía sentirse profunda y dolorosamente diferente. Encontró su mesa asignada, la número 1, directamente frente al enorme escenario. Era un lugar de honor, una clara señal de la importancia de James esa noche.
El centro de mesa era una explosión extravagante de orquídeas blancas y lirios de agua tan grande que apenas podía ver el otro lado de la mesa. «Hannah, querida, ¿te ves cómoda?» La voz era dulce como la sacarina e igual de artificial. Beatrice Vance, una mujer que parecía esculpida en porcelana y desdén, se deslizó hacia ella. Llevaba un vestido rojo sangre que se aferraba a su figura imposiblemente delgada, con sus diamantes brillando como advertencias. «Beatrice», dijo Hannah, forzando una sonrisa. «Te ves impresionante». «Gracias», ronroneó Beatrice, sus ojos recorriendo despectivamente el vientre de embarazada de Hannah. «Es un Dior vintage. James está causando un gran revuelo esta noche, ¿verdad? El premio Faro. Mi marido está simplemente verde de envidia». Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspiratorio. «Me dice que James está en la vía rápida para convertirse en socio pleno. Debes estar muy orgullosa. Solo trata de no dejar que la fase de anidación lo distraiga demasiado. Los hombres de su nivel necesitan una esposa que sea un activo, no solo un accesorio». El insulto velado aterrizó exactamente como se pretendía. Beatrice le recordaba a Hannah su papel percibido: ser hermosa, silenciosa y útil. Una mujer embarazada en un vestido cómodo no encajaba en esa descripción. «Creo que el éxito de mi marido habla por sí mismo», respondió Hannah, con una voz más fría de lo que esperaba. La ceja perfectamente arqueada de Beatrice se elevó una fracción. «Por supuesto, querida». Palmeó el brazo de Hannah con 2 dedos antes de alejarse a la deriva, dejando un rastro de perfume caro y sutil malicia a su paso. Hannah se hundió en su silla, su mano yendo instintivamente a su estómago. Leo pateó de nuevo, más fuerte esta vez, como si presintiera su angustia. Observó a James al otro lado de la habitación. Era un maestro de la actuación, riéndose de la broma del señor Abernathy, agarrando un hombro aquí, estrechando una mano allá. Parecía poderoso, encantador, el hombre del momento. Pero ella veía la verdad. Veía el cálculo en sus ojos, la forma en que su sonrisa nunca los alcanzaba por completo. Lo vio mirarla, un destello de molestia cruzando sus rasgos al contemplar su figura solitaria y sentada, antes de volver a su público con renovado vigor. Estaba avergonzado de ella. La comprensión la golpeó no como un rayo, sino como el lento y progresivo frío de una tarde de invierno. Al principio, la había exhibido como un trofeo. Ahora, embarazada y menos ornamental, era una carga. Las luces del salón de baile comenzaron a atenuarse y una voz suave y profesional llenó el aire. «Damas y caballeros, si hacen el favor de tomar asiento, nuestro programa está a punto de comenzar». James finalmente regresó a la mesa, con el rostro sonrojado por la emoción. Se sentó sin mirarla. «A Abernathy le encanta la propuesta», dijo, enderezando sus cubiertos. «Prácticamente me ha garantizado mi asiento en la junta para el nuevo fondo tecnológico». «Eso es maravilloso, James», dijo ella, tratando de inyectar algo de entusiasmo en su voz. «Lo es», dijo él, volteándose finalmente hacia ella. Sus ojos eran fríos. «Así que por favor, Hannah, cuando suba allí, quiero que sonrías. Mírame como si fueras la mujer más afortunada del mundo. ¿Puedes hacer eso por mí?» No era una petición, era una orden. Él estaba escribiendo su papel en su obra de teatro, y se esperaba que ella lo interpretara sin fallas. Ella asintió, con la garganta tensa, sintiendo de repente el hermoso salón de baile como una sala de tribunal donde estaba a punto de ser juzgada. El presentador, un presentador de noticias local, comenzó los procedimientos hablando sobre la organización benéfica, las vidas que estaban cambiando. Luego pasó a los premios. «Y ahora», retumbó el presentador, «para presentar el Premio Faro de la Comunidad 2025 a un hombre cuya dedicación y visión
han sido una inspiración para todos nosotros. El señor James Thorne. Un cálido foco iluminó su mesa mientras una ola de aplausos los bañaba. James se puso de pie abrochándose la chaqueta. Se inclinó, con los labios cerca de la oreja de ella, su voz convertida en un susurro venenoso. No olvides sonreír. Luego se dio la vuelta. Le dedicó una deslumbrante sonrisa pública para el beneficio de las cámaras y caminó hacia el escenario. Hannah lo vio irse, con el corazón como una piedra fría y pesada en el pecho. Compuso en su rostro la expresión de adoración solicitada, sintiéndose como la mayor farsante de la habitación. El foco siguió a James mientras saltaba al escenario, irradiando una confianza que rayaba en la arrogancia. Estrechó la mano del anfitrión, aceptó el pesado premio de cristal en forma de llama y se volvió para enfrentar el micrófono. Los aplausos fueron atronadores. Desde la audiencia, parecía un rey contemplando su reino. «Gracias», comenzó, con su voz suave y practicada resonando a través del salón de baile. «Gracias a todos. Me siento verdaderamente honrado». Hannah observaba, con su sonrisa pintada sintiéndose rígida y antinatural. Sentía los ojos de cientos de personas sobre ella, la esposa del gran hombre. Ella era parte del cuadro, la figura silenciosa y de apoyo en el fondo de su historia de éxito. James se lanzó a su discurso, una oda bien ensayada a la responsabilidad corporativa y al espíritu de Chicago. Agradeció a su firma, a sus socios y a su mentor, el señor Abernathy, quien dio un cortés asentimiento desde la mesa principal. Fue encantador, ingenioso, y tocó todas las notas correctas. La multitud estaba cautivada. «Pero todos sabemos», continuó con un brillo juguetón en los ojos, «que el éxito no se construye en una sala de juntas. Se construye en casa. Y por eso tengo que agradecer a mi increíble esposa, Hannah». Hizo un gesto hacia ella y el foco giró para inmovilizarla en su asiento. Una nueva ola de aplausos educados recorrió la habitación. La sonrisa de Hannah flaqueó por un segundo cuando el calor de la luz la bañó. Se sintió expuesta, vulnerable. «Ella ha sido mi roca», dijo James, cambiando de tono. Fue un cambio sutil, pero Hannah lo sintió al instante. La sinceridad había desaparecido, reemplazada por algo escurridizo y teatral. Y últimamente se ha tomado el término roca de manera bastante literal. Se ha estado expandiendo en su papel. Unas cuantas risitas dispersas e inseguras provinieron de la audiencia. A Hannah se le heló la sangre. Él no podía hacer esto. No aquí. No ahora. Cuando nos conocimos, continuó James, apoyándose en el micrófono como un comediante experimentado. Ella era una cosita pequeña, una bibliotecaria. ¿Se lo pueden creer? Todo rincones tranquilos y libros polvorientos. Le dije que iba a ampliar sus horizontes, y vaya si se lo ha tomado a pecho. Las risas fueron más fuertes esta vez, más confiadas. James hizo una pausa, empapándose de ellas. Miró directamente a Hannah, sosteniendo su mirada. No había amor allí, solo un brillo cruel y triunfante. Lo estaba disfrutando. La estaba usando a ella, a su embarazo, a su propio ser, como un accesorio para su propia diversión. «Ahora sus horizontes son definitivamente más amplios», dijo, haciendo un gesto curvo con las manos. Ha abrazado por completo su nuevo proyecto, crear al próximo heredero Thorne, y se ha dedicado. Sus principales pasatiempos en estos días son anidar, tomar siestas y enviarme a buscar las combinaciones de comida más extrañas a las 3 de la mañana. Pepinillos y mantequilla de maní, alguien. La habitación estalló en carcajadas.
se sintió como un golpe físico para Hannah. Cada risa era una piedra que le arrojaban. Podía sentir la mirada petulante de Beatrice Vance desde el otro lado de la habitación. Podía sentir las miradas de lástima de otras mujeres. Le ardían las mejillas con una vergüenza tan intensa que mareaba. La estaba reduciendo a una caricatura, a un cliché de embarazo caminante y contoneante, despojándola de su dignidad, una broma a la vez. «Pero la amo por eso», dijo, con las palabras goteando falta de sinceridad. «Me mantiene con los pies en la tierra. Mientras yo estoy aquí afuera tratando de cambiar el mundo, ella está en casa averiguando qué tono de beige es mejor para la guardería. Todo se trata de equilibrio, ¿saben?» La estaba pintando como una criatura doméstica simple, completamente separada de su mundo de poder e influencia. Era un movimiento calculado para reforzar su propia imagen como el único arquitecto de su éxito, mientras la disminuía a ella hasta el punto de la invisibilidad. Cada palabra era una traición, una lapidación pública, disfrazada de un homenaje alegre. Las lágrimas pincharon las comisuras de los ojos de Hannah, calientes y punzantes. Las contuvo, negándose a darle la satisfacción de verla llorar. Mantuvo la sonrisa pegada en su rostro, una máscara grotesca de orgullo conyugal, mientras su mundo interior se hacía añicos. El hombre con el que se había casado, el hombre cuyo hijo llevaba en su vientre, era capaz de esto. Podía pararse en un escenario bajo la mirada de adoración de sus compañeros y, de manera casual y cruel, desmantelar a la persona que había jurado proteger. Terminó su discurso con otra ronda de atronadores aplausos. «Para mi hermosa y floreciente esposa, Hannah, gracias por todo», y levantó el premio de cristal en un brindis hacia ella, el insulto final. El foco la abandonó y volvió a sumergirse en la relativa oscuridad del salón de baile, pero la ardiente vergüenza permaneció. Sintió cientos de pares de ojos sobre ella, algunos divertidos, otros compasivos, todos juzgando. Quería desaparecer, huir del salón, de la ciudad, de la vida que tan tontamente había elegido. Se sentó congelada, con el sonido de los aplausos resonando en sus oídos como una campana de muerte para su matrimonio. En ese momento, rodeada de 1000 personas, Hannah Sterling nunca se había sentido tan absoluta y completamente sola. La revelación de Sterling. Los aplausos para James finalmente se desvanecieron, reemplazados por el educado murmullo del servicio de cena. Los camareros se movían como fantasmas entre las mesas, sirviendo platos principales meticulosamente emplatados que Hannah no podía imaginar comer. Su apetito había desaparecido, reemplazado por una sensación de vacío y náuseas en la boca del estómago. James aún no había regresado a la mesa, atrapado en un enjambre de simpatizantes y palmadas en la espalda cerca del escenario, todos felicitándolo por su premio y su hilarante discurso. Hannah miró el plato intacto de vieiras braseadas frente a ella. La delicada comida parecía obscena en su arte. Cada fibra de su ser le gritaba que se fuera. ¿Pero a dónde iría? De vuelta al ático frío y vacío que James llamaba hogar. Pensarlo era insoportable. Su mente corrió hacia el pacto familiar, el voto de silencio. Se había hecho con las mejores intenciones, protegerlos, permitirles vivir vidas normales. Pero su vida normal se había convertido en una prisión. Se había desarmado, se había despojado de su identidad para ganarse el amor de un hombre que solo era capaz de amar un reflejo de sí mismo. Se había hecho pequeña para que él pudiera sentirse grande. Y esta noche, él se había parado sobre esa pequeñez para llegar aún más alto. Una ira profunda y primordial
comenzó a arder sin llama bajo las capas de su vergüenza. Era ira en su propio nombre, pero más ferozmente en nombre de su hijo por nacer. ¿Qué clase de padre tendría Leo? Un hombre que usaría a su propia madre como el blanco de una broma. Un hombre que veía a la familia no como un santuario, sino como otra audiencia a la cual impresionar. El presentador regresó al escenario, su voz alegre desentonando con la confusión interior de Hannah. Gracias de nuevo, James Thorne, por ese memorable discurso, dijo el presentador con un toque de reserva. Y ahora, damas y caballeros, tenemos una sorpresa muy especial. Como saben, esta gala y el increíble trabajo de la Fundación Corazón de la Ciudad son posibles gracias a la generosidad de nuestros donantes. Esta noche, nuestro benefactor principal, que durante años ha deseado permanecer en el anonimato, ha decidido salir a la luz. Es un titán de la industria, un visionario en el mundo de la tecnología y un hombre cuya filantropía silenciosa ha remodelado innumerables vidas en esta ciudad. Una ola de intriga recorrió la habitación. Incluso James hizo una pausa en sus saludos, su atención atraída hacia el escenario. Todo el mundo sabía sobre el misterioso donante ángel de la gala, cuyas contribuciones eran tan inmensas que eclipsaban a todas las demás combinadas. La identidad de esta persona era el secreto más delicioso de la sociedad de Chicago. Me pidió que mantuviera su presentación simple, continuó el presentador con una nota de asombro en su voz. Damas y caballeros, por favor, únanse a mí para ofrecer un largo y merecido aplauso para el fundador de Oculon Dynamics y el presidente de la Fundación Sterling, el señor Damian Sterling. El nombre flotó en el aire por un momento. Sterling. Para la mayoría de las personas en la habitación, significaba poco. No era un nombre que frecuentara las páginas de sociedad. No era un nombre como Thorne o Abernathy que estuviera grabado en el panorama financiero de la ciudad. Pero para Hannah, el nombre fue como la caída de un rayo. Damian. Su cabeza se levantó de golpe, su corazón martilleaba contra sus costillas con un latido frenético y desesperado. No podía ser. Damian nunca hacía apariciones públicas. Valoraba su anonimato por encima de todo. Era un fantasma, una leyenda en el mundo tecnológico, conocido solo por sus iniciales, DS. Al otro lado de la habitación, James frunció el ceño. Un destello de confusión cruzó por su rostro. Sterling, le murmuró al hombre que tenía al lado. Nunca he oído hablar de él. Entonces, desde una alcoba poco iluminada cerca de un lado del salón de baile, emergió una figura. No era alto ni imponente. Llevaba un traje carbón sencillo e impecablemente confeccionado, sin corbata, con el botón superior de su camisa blanca desabrochado. Su cabello oscuro estaba un poco despeinado, y su rostro, que generalmente se suavizaba con una sonrisa irónica cuando estaba con ella, era una máscara de furia fría. Se movió con una gracia silenciosa y deliberada, con los ojos fijos en el escenario. Hannah dejó de respirar. Era él. Era su hermano. Él le había enviado un mensaje de texto. No tienes que ir. Él sabía lo que era James. Debió haber estado aquí todo el tiempo, observando desde las sombras, observando y escuchando cada palabra de la cruel actuación de James. Damian pasó por la mesa principal, superando los rostros boquiabiertos de Jonathan Abernathy y Beatrice Vance, y subió el pequeño conjunto de escaleras hacia el escenario. No miró a la audiencia. Caminó directamente hacia el presentador, le estrechó la mano con firmeza y tomó el micrófono. La habitación estaba en absoluto silencio,
El aire crepitaba de anticipación. Un hombre que nadie conocía acababa de ser presentado como el benefactor más poderoso de la sala, y no se parecía en nada a lo que esperaban. Damien Sterling se paró en el podio, su comportamiento tranquilo en marcado contraste con la tormenta emocional que se gestaba en su interior. Ajustó el micrófono, el pequeño sonido haciendo eco en el salón cavernoso y silencioso, y luego su mirada barrió la habitación y se posó directamente en Hannah. En sus ojos, ella vio una década de promesas tácitas, toda una vida de amor feroz y protector. Luego, sus ojos se movieron, desplazándose a la mesa número 1, y se posaron en James Thorne, quien ahora le devolvía la mirada con una creciente expresión de aprensión desconcertada en su apuesto rostro. El momento de rendir cuentas había llegado. Damien dejó que el silencio se mantuviera en el aire durante un largo momento. Una pausa deliberada y calculada que atrajo cada ojo, cada onza de atención en la habitación directamente hacia él. No tenía el carisma escurridizo y practicado de James. Tenía algo mucho más potente, un aura de autoridad absoluta e inquebrantable. Cuando finalmente habló, su voz era baja. Sin embargo, llegó a todos los rincones del salón de baile, clara como una campana. «Buenas noches», comenzó. «Pido disculpas por la naturaleza inesperada de mi aparición esta noche. Durante mucho tiempo he creído que la filantropía debería ser una conversación silenciosa entre la conciencia de una persona y su comunidad, pero esta noche algo me impulsó a hablar». Su mirada volvió a James, quien ahora estaba de pie torpemente a medio camino entre la multitud de sus admiradores y su mesa. «Señor Thorne», dijo Damien, su voz bajando un registro, volviéndose más dura, más fría. «Dio un gran discurso hace un momento. Ingenioso, entretenido. Recibió el premio Faro de la comunidad. Se supone que un faro es una fuente de luz, de guía, de esperanza. Me pregunto si realmente entiende lo que eso significa». La sonrisa confiada de James vaciló. Un murmullo recorrió a la audiencia. Este no era el discurso adulador estándar de un donante. Esta era una confrontación. «Habló largo y tendido sobre su esposa», continuó Damien, su agarre en el micrófono apretándose casi imperceptiblemente. Compartió algunas anécdotas íntimas, la exhibió para nuestra diversión. Hizo una pausa nuevamente, dejando que las palabras se asimilaran. Giró la cabeza ligeramente, sus ojos encontrando los de Hannah. Le dio el asentimiento más pequeño y tranquilizador, un mensaje silencioso que decía: «Estoy aquí, se acabó». Luego volvió toda su atención a James, y la autoridad silenciosa en su voz fue reemplazada por un filo de acero. «Lo que no mencionó, señor Thorne, lo que aparentemente no ha logrado comprender en todo el tiempo que la ha conocido, es la verdad de quién es ella». Los ojos de Damien escanearon la habitación, desde el rostro severo y confundido del señor Abernathy, hasta la expresión absorta y hambrienta de Beatrice Vance. Verán, la mujer de la que se burló tan casualmente esta noche, la mujer a la que pintó como un simple accesorio doméstico para sus grandes ambiciones. Esa mujer es Hannah Sterling. Un jadeo colectivo y audible barrió el salón de baile. El nombre que había carecido de sentido momentos antes, ahora era un trueno. Sterling, como Damien Sterling. «Ella es mi hermana», declaró Damien, su voz resonando con absoluta finalidad. El mundo se inclinó sobre su eje para James Thorne. Su rostro, que había estado sonrojado por el triunfo, se aflojó. El color desapareció de él, dejando un blanco pastoso y enfermizo. Sus ojos iban rápidamente de Damien en el escenario a Hannah en la mesa.
su mente tratando frenéticamente de conectar los puntos. La bibliotecaria, la chica sencilla, Sterling. Era imposible, era una broma, pero una mirada a la expresión pétrea y furiosa en el rostro de Damien, y la mirada silenciosa y desgarradoramente resuelta en la de Hannah, le dijeron que no era una broma. Era una pesadilla. «Mi hermana», retumbó ahora la voz de Damien, llena de una furia justa que claramente había mantenido atada durante años. «Es la coheredera de la fortuna de Industrias Sterling. Una fortuna que, les aseguro, hace que el patrimonio neto combinado de todos en esta sala parezca un error de redondeo. Ella no es la esposa del hombre del momento. Señor Thorne, usted es, y siempre ha sido, el esposo de la mujer del siglo». La conmoción en la habitación era palpable. Se podía escuchar el sonido de las copas de champán al ser apoyadas, los tenedores tintineando en los platos. Los fotógrafos profesionales que habían estado recogiendo sus equipos se apresuraron a sacar sus cámaras nuevamente. Los flashes comenzaron a estallar como fuegos artificiales. Esta era la historia de la década. «Mi familia valora la privacidad», explicó Damien, su voz suavizándose ligeramente al mirar a Hannah de nuevo. «Siempre la hemos valorado por encima de todo. Creemos que el valor de una persona está en su carácter, no en su cuenta bancaria. Mi hermana, en su infinita gracia y optimismo, quería ser amada por sí misma. Quería un hombre que viera la luz dentro de ella, no el oro que la rodea. Y lo eligió a usted, señor Thorne. Vio algo en usted que debo confesar que yo nunca vi». Dejó que esa acusación colgara en el aire. Ella le entregó su corazón, su confianza y su lealtad, y a cambio usted le entregó su desprecio, se paró en este mismo escenario y utilizó su embarazo, el viaje más sagrado y hermoso de su vida, como combustible para chistes baratos, para impresionar a una sala llena de personas cuya aprobación anhela tan desesperadamente. James estaba congelado, una estatua de puro horror. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía ningún sonido. Su mundo entero, su realidad cuidadosamente construida, había sido demolida en menos de 2 minutos. No era el hombre poderoso que se había casado con alguien de menor estatus. Era el bufón de la corte que, sin saberlo, se había casado con la princesa, y luego procedió a burlarse de ella frente a todo el reino. Y su hermano, el rey, ahora tenía su vida en la palma de su mano. El salón de baile, una vez un mar de aplausos educados y risas de aprecio para James, se había transformado en un ruedo silencioso y boquiabierto. Todos los ojos estaban fijos en el drama que se desarrollaba, el aire espeso con el escándalo de todo ello. James Thorne, el recién coronado faro de la comunidad, estaba siendo desmantelado públicamente y nadie podía apartar la mirada. Damien Sterling, sin embargo, recién estaba comenzando. No era un hombre dado al histrionismo. Su ira era un instrumento frío y preciso, y lo empuñaba con una habilidad devastadora. «El señor Thorne es un hombre que entiende de activos», dijo Damien con una voz tranquila y equilibrada, como un cirujano discutiendo una operación. «Es un banquero de inversión después de todo. Él evalúa el valor. Entonces, hablemos de valor». Miró hacia la mesa principal, sus ojos cruzándose con los de Jonathan Abernathy. «Señor Abernathy, estoy seguro de que cree que James Thorne es uno de los mayores activos de su firma, un verdadero generador de dinero, pero me pregunto si está al tanto de la fuente de su capital inicial». Abernathy se inclinó hacia adelante. Su rostro era una máscara sombría. James, si era posible, se volvió de un tono aún más pálido. «Ese modesto fondo fiduciario con el que vino mi hermana», continuó Damien, «era una asignación, señor Thorne. Un goteo cuidadosamente administrado de una vasta reserva diseñada para ver si usted era un administrador digno. El pago inicial de su ático compartido en la cartera de Thorne y Vance,
Fue pagado con dinero sterling, la inversión de $500,000 que lanzó su fondo de cobertura personal hace 2 años, la que le dio la credibilidad para convertirse en socio. Esa fue dinero sterling. La donación caritativa de $1,000,000 que su firma hizo en su nombre a esta misma fundación, la donación que le aseguró este premio esta noche, el señor Thorne no pagó ni un solo centavo de ella. Damian hizo una pausa, dejando que la revelación se asimilara. Mi hermana autorizó esa donación de sus cuentas personales porque creía en la causa y quería desesperadamente creer en usted. Quería ayudar a construirlo. Pensó que su éxito le traería felicidad y que la compartiría con ella. Negó con la cabeza, con una mirada de profunda decepción en su rostro. No ha estado construyendo una carrera, señor Thorne. Ha estado viviendo de un subsidio. No es un hombre que se hizo a sí mismo. Es un proyecto que mi hermana financió, y estoy aquí esta noche para decirle que su financiación ha sido terminada oficial e irrevocablemente. El sonido que escapó de la garganta de James fue un jadeo ahogado. Miró desesperadamente hacia el señor Abernathy, su jefe, su mentor. El rostro de Abernathy era como el granito. Miraba a James con una expresión de puro y absoluto desprecio. La mentira era una cosa. La humillación pública para la firma era imperdonable. Damian no había terminado. Su movimiento final no fue de destrucción, sino de creación. La Fundación Sterling es la organización filantrópica más grande de la que nunca ha oído hablar, anunció a la sala atónita. Esta noche, estamos lanzando una nueva iniciativa de cara al público, un fondo de $50,000 millones dedicado a apoyar la salud de la mujer, la educación infantil temprana y refugios para víctimas de abuso doméstico en toda América del Norte. Será una de las dotaciones privadas más grandes del mundo. Volvió su mirada hacia Hannah y por primera vez una calidez genuina llenó su voz, un pozo profundo de amor y orgullo. Y no puedo pensar en nadie mejor para liderarlo. Estoy encantado de anunciar el nombramiento de la primera presidenta de la Fundación Sterling de América del Norte, la señora Hannah Sterling. La sala estalló en una cacofonía de jadeos y susurros frenéticos. En un solo movimiento, Damian no solo había destruido a James, había elevado a Hannah a una posición de inmenso poder e influencia, un papel mucho más grandioso de lo que James podría haber soñado para sí mismo. Había tomado a la mujer que James pintó como una simple anidadora y la reveló como una reina, entregándole un reino. Ahora era el turno de Hannah. Durante todo el discurso de Damian, ella se había sentado absorbiendo la conmoción, la reivindicación, el amor abrumador de su hermano. La vergüenza que le había quemado las mejillas había desaparecido, reemplazada por una certeza fría y clara. Las lágrimas que había contenido también se habían ido. Sus ojos estaban secos y firmes. Lenta y elegantemente se puso de pie. El vestido esmeralda ya no se sentía como un disfraz, se sentía como una armadura. Alisó una mano sobre su vientre de embarazada, un gesto no de cansancio, sino de fuerza. Ya no era solo Hannah, era una madre, una líder y una Sterling. James, finalmente sacudido de su parálisis por la vista de ella de pie, dio un paso tambaleante hacia su mesa. «¡Hannah!», graznó, con voz patética y suplicante. «Hannah, yo puedo explicarlo. Fue una broma estúpida». Hannah lo miró. Miró al hombre que había amado, al hombre que acababa de humillarla públicamente,
ahora reducido a un caparazón roto y suplicante. No había odio en su mirada. Ya ni siquiera había ira. Solo había una lástima profunda y sin fondo. No dijo ni una palabra. Simplemente sostuvo su mirada por un momento y luego le dio una pequeña y final sacudida de cabeza. Con toda la dignidad del mundo, le dio la espalda. Caminó hacia el escenario, hacia su hermano y hacia el primer día de su nueva vida, dejando a James Thorne absoluta y completamente solo en las ruinas que él mismo había provocado. El camino hacia el escenario se sintió como el viaje más largo y más corto de la vida de Hannah. Los susurros y las miradas de la multitud parecían desvanecerse en un zumbido distante. Lo único que vio fue a Damian de pie junto al podio, con la mano extendida hacia ella. Cuando lo alcanzó, él la envolvió en un abrazo feroz y protector. «Lo siento mucho, Ellie», le susurró en el pelo. «Deberías haber intervenido antes». «Interviniste exactamente en el momento adecuado», susurró ella a cambio, una sola lágrima de gratitud trazando finalmente un camino por su mejilla. Detrás de ellos, la escena en la mesa 1 era la de una implosión silenciosa y brutal. James estaba solo, un paria en un foco de luz creado por él mismo. Jonathan Abernathy caminó lentamente hacia él, no para ofrecerle consuelo, sino para dictar un veredicto final. «A mi oficina, 9 de la mañana en punto», dijo el hombre mayor con voz grave y gutural. «Trae tu renuncia». No esperó una respuesta antes de darse la vuelta y salir a zancadas del salón de baile. Su disgusto era una fuerza palpable. Beatrice Vance le lanzó a James una mirada de lástima fulminante antes de llevarse a su marido, ansiosa por ser la primera en difundir el chisme más jugoso que la ciudad había visto en una generación. Uno por uno, las personas que le habían estado palmeando la espalda apenas 30 minutos antes, ahora evitaban su mirada, alejando a sus parejas de él, como si fuera contagioso. Era radiactivo. Damian condujo a Hannah fuera del escenario a través de una salida lateral, lejos de las miradas indiscretas y los flashes. En el silencioso pasillo de servicio, la adrenalina comenzó a desvanecerse y una profunda y temblorosa respiración escapó de los labios de Hannah. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. «Ahora nos vamos a casa», dijo Damian gentilmente. «A nuestra casa». Un nuevo comienzo. Unos días más tarde, las consecuencias se habían asentado como un polvo espeso y tóxico sobre el distrito financiero de Chicago. James Thorne no solo fue despedido, fue borrado. Thorne y Vance había emitido una declaración pública condenando su flagrante tergiversación de sus contribuciones y su atroz falta de integridad personal. Su nombre estaba siendo eliminado de la firma. Sus cuentas, tan profundamente enredadas con los fondos de Hannah, fueron congeladas en espera de una auditoría forense. Los papeles del divorcio habían sido presentados por el equipo legal de los Sterling, notoriamente implacable, citando diferencias irreconciliables y crueldad emocional. James Thorne, el hombre que lo tenía todo, se quedó sin nada más que sus costosos trajes y la vergüenza pública que ahora se aferraba a él como un sudario. Hannah, mientras tanto, no estaba en su ático. Estaba en la extensa y elegante finca frente al lago en Lake Forest, donde ella y Damian habían crecido, un lugar que no había visto en años. El aire olía a libros viejos y a la brisa fresca del lago. Por primera vez en su matrimonio sintió que podía respirar. Se sentó con Damian en la biblioteca bañada por el sol, con una computadora portátil abierta frente a ella. Ya estaba leyendo las propuestas preliminares para la nueva fundación. Su mente estaba aguda y comprometida,
de una manera que no lo había estado durante años. El papel de bibliotecaria había sido un consuelo, un lugar tranquilo para esconderse. El papel de presidenta se sentía como una vocación. ¿Estás segura de esto, Ellie?, preguntó Damian observándola. Es una gran responsabilidad. No tienes que hacerlo. No tienes que hacer nada. Hannah levantó la vista de la pantalla. Una sonrisa genuina adornaba sus labios. Era la primera sonrisa real que había sentido en meses. Se colocó una mano en el estómago donde Leo pateaba contento. «Tengo que hacerlo», dijo. Su voz era clara y fuerte. «No lo hago solo por mí, lo hago por él». Miró alrededor de la biblioteca al legado de su familia, un legado de fuerza silenciosa y profunda responsabilidad. Pasé tanto tiempo tratando de ser pequeña, tratando de esconderme de esto. Pensé que eso era lo que requería el amor, pero estaba equivocada. Había aprendido una lección brutal. La verdadera asociación no se trataba de que una persona se disminuyera a sí misma por la otra. Se trataba de dos personas construyendo algo más grande juntas. James nunca había estado interesado en construir con ella. Solo había querido construir sobre ella. «Pensó que yo era sus cimientos», dijo en voz baja, más para sí misma que para Damian. Tenía razón, pero olvidó que unos cimientos también pueden ser reclamados para construir algo nuevo. Su nueva vida apenas comenzaba. No sería la vida simple y normal que una vez había anhelado, pero sería suya. Una vida de propósito, poder e integridad. Una vida en la que le enseñaría a su hijo que el verdadero valor de una persona no se mide por los aplausos que recibe, sino por la dignidad con la que trata a los demás. La jaula de oro estaba rota y finalmente era verdaderamente libre. Pasaron 3 meses. El invierno de Chicago había dado paso a una primavera tentativa, pero Hannah apenas lo había notado. Su mundo se había convertido en un torbellino de salas de juntas, estados financieros y estrategia filantrópica. La Fundación Sterling de América del Norte no era una especie de oficina, era una institución que ocupaba los 5 pisos superiores de una elegante torre de cristal en Walker Drive. Su oficina en la esquina ofrecía una vista panorámica del río Chicago, un recordatorio constante y fluido de que la vida seguía su curso. El papel de presidenta no era el puesto ceremonial que había temido en secreto que pudiera ser. Damian se había asegurado de que viniera con poder real, y con ese poder venía un peso aplastante de expectativas. Sus primeros días fueron un borrón de información abrumadora. Ya no solo lidiaba con el sistema de clasificación decimal de Dewey, estaba lidiando con dotaciones de miles de millones de dólares, leyes fiscales complejas y la logística desgarradoramente compleja de la intervención social a gran escala. El síndrome del impostor era un compañero constante y poco bienvenido. Los miembros de la Junta, aunque públicamente deferentes con la señora Sterling, eran veteranos experimentados en finanzas y trabajo sin fines de lucro. Podía sentir sus preguntas tácitas flotando en el aire durante cada reunión. ¿Es solo una figura decorativa? ¿Es este solo el proyecto favorito del hermano multimillonario para su hermana agraviada? El corazón de este escepticismo era una mujer llamada Evelyn Reed. Evelyn era la directora de operaciones de la fundación, una mujer aguda y pragmática de unos 60 años, con un severo corte de cabello plateado tipo bob y una mirada aún más severa. Había estado en el brazo privado de la Fundación Sterling durante 30 años y conocía su funcionamiento interno mejor que nadie.
No era cruel como Beatrice Vance, pero no era para nada sentimental. Se ocupaba de datos, resultados y eficiencia, y dejaba sutilmente en claro que aún no estaba convencida de las calificaciones de Hannah. La batalla de voluntades llegó a un punto crítico durante una reunión de asignación de presupuesto para el primer trimestre fiscal. El punto en la agenda era una subvención discrecional de $5 millones para una nueva iniciativa de refugio para mujeres. El comité asesor de la Junta había recomendado un receptor seguro y prestigioso, una nueva ala para el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, dedicada al estudio de los efectos de la violencia doméstica. Era una opción sólida y de buena reputación que generaría buena prensa y artículos académicos. Hannah tenía una idea diferente. Su propio equipo de investigadores, un grupo que había seleccionado cuidadosamente por su experiencia en el terreno, había identificado una coalición de refugios pequeños y en dificultades en los barrios más desatendidos de la ciudad. Estos lugares carecían de fondos y eran pasados por alto. No tenían elegantes galas de recaudación de fondos ni membretes universitarios. Tenían cerraduras rotas, despensas desbordadas y una lucha diaria desesperada por mantener las luces encendidas. Eran de alto riesgo. Carecían de las sofisticadas métricas de informes que Evelyn Reed valoraba, pero estaban en la primera línea. «Con todo respeto, señora presidenta», dijo Evelyn, su voz nítida y desprovista de calidez, mientras se dirigía a la Junta. Si bien la misión de la coalición es noble, carecen de la infraestructura para una subvención de esta magnitud. Sus gastos administrativos no están claros y su viabilidad a largo plazo es cuestionable. La propuesta de la universidad es una inversión de primera línea en investigación que puede informar las políticas durante décadas. Es el curso de acción más prudente. Las cabezas alrededor de la mesa de caoba pulida asintieron con la cabeza. Era la opción lógica y sensata. Hannah sintió que una ola familiar de dudas la invadía. ¿Quién era ella, la ex bibliotecaria, para desafiar a esta sala de expertos? Respiró hondo, con la mano apoyada en su ahora prominente vientre. Leo pateó, una pequeña sacudida interna de aliento. Pensó en James y su obsesión por las apariencias, por los nombres prestigiosos y la percepción pública. Pensó en cómo él la había descartado, en cómo la había hecho sentir pequeña e intrascendente. A estos pequeños refugios se les estaba descartando de la misma manera. «Gracias, Evelyn», comenzó Hannah, con su voz suave pero firme, atrayendo todas las miradas de la habitación. El trabajo de la universidad es indudablemente importante, pero los trabajos de investigación no le dan a una mujer y a sus hijos un lugar seguro donde dormir esta noche. Los cambios de políticas llevan años. Estas mujeres necesitan ayuda ahora. Hizo clic en un botón y la gran pantalla detrás de ella, que había estado mostrando proyecciones financieras, cambió a una simple fotografía de una puerta desgastada con 3 cerrojos diferentes. «Esta es la entrada a la casa santuario del lado sur», dijo Hannah. «La visité el martes pasado sin previo aviso. Actualmente albergan a 17 mujeres y 23 niños en un espacio diseñado para 10 personas. La directora, una mujer llamada María Flores, no ha cobrado salario en 6 meses. Usa su propio cheque de pensión para comprar comestibles cuando las donaciones se agotan». Miró directamente a Evelyn. «Tiene razón. Sus gastos administrativos no están claros porque su administración consiste en 2 mujeres exhaustas que funcionan con café y pura fuerza de voluntad. Su viabilidad a largo plazo es cuestionable porque organizaciones como la nuestra, las que tienen el poder real de garantizarla,
Han estado demasiado ocupadas financiando estudios sobre ellas en lugar de financiarlas a ellas. Su voz se hizo más fuerte, llena de una pasión que provenía de un lugar de profunda comprensión personal. Somos la Fundación Sterling. Tenemos los recursos para tomar riesgos calculados. Propongo que no solo financiemos esta coalición, sino que utilicemos los recursos de la Fundación para construir la infraestructura de la que carecen. Financiaremos sus operaciones, sí, pero también les proporcionaremos redactores de subvenciones, contadores y gerentes de proyectos. No solo les daremos un pez, les enseñaremos a administrar una flota pesquera comercial. Esto no es solo una donación, es una inversión en capital humano. La sala se quedó en silencio. Hannah no solo había presentado una alternativa, había presentado una nueva filosofía. Era un enfoque práctico y profundamente involucrado que era mucho más exigente que extender un cheque a una universidad. Terminó, con el corazón latiendo con fuerza. La universidad puede esperar, estas mujeres no. Contuvo la respiración esperando el veredicto. Evelyn Reed la miró fijamente durante un largo momento sin parpadear. Hannah se preparó para una aguda refutación. En cambio, la mujer mayor asintió lentamente con la cabeza. «Un marco operativo convincente, señora presidenta», dijo Evelyn, con la más leve insinuación de un descongelamiento en su voz. «Haré que mi equipo redacte un plan de implementación para el viernes». Fue lo más parecido a un cumplido que Evelyn había dado jamás. Al otro lado de la mesa, los otros miembros de la Junta comenzaron a murmurar su asentimiento. Hannah no había hecho valer su rango. No había invocado el nombre de su hermano. Había ganado la discusión por sus propios méritos, con pasión, lógica y una visión que no podían negar. Cuando concluyó la reunión, se levantó y miró por la ventana la ciudad abajo. La corona todavía pesaba, pero por primera vez sentía que realmente le pertenecía. El legado de Sterling. Leo. Sterling nació en una mañana soleada a principios de junio, no en un torbellino de pánico, sino en una habitación de hospital tranquila y silenciosa con vista al lago Michigan. Damian estaba al lado de Hannah, una presencia tranquilizadora, que sostenía su mano y hablaba de sus aventuras de la infancia. Su narrativa tranquila era un ancla firme en las olas ondulantes de sus contracciones, mientras sostenía a su hijo por primera vez, un ser diminuto y perfecto con un mechón de cabello oscuro y los profundos ojos azules de su madre. Hannah sintió que las últimas piezas fragmentadas de su antigua vida encajaban en su lugar para formar un todo nuevo e irrompible. Esta persona pequeña y vulnerable era su propósito. Todo lo que había soportado, cada momento de dolor y humillación, la había llevado aquí, a este amor profundo y abrumador. La vida encontró un nuevo ritmo. Los días eran una mezcla de reuniones de la junta directiva realizadas por videollamada y el suave aroma a leche de su hijo recién nacido. La finca de Lake Forest, una vez símbolo de una vida de la que había huido, se convirtió en un santuario de curación y alegría. Caminaba con Leo acurrucado en un portabebés contra su pecho a través de los extensos jardines, a menudo con Damian a su lado. El solitario multimillonario tecnológico era ahora un tío cariñoso y práctico. 4 meses después del nacimiento de Leo, Hannah se encontraba en un escenario improvisado en el vecindario de Englewood, en Chicago. El aire otoñal era fresco, y el cielo de un azul brillante y sin nubes. Detrás de ella estaba la recientemente renovada Casa Santuario del lado sur,
su puerta anteriormente desgastada, ahora reemplazada por una entrada de roble resistente y acogedora. El edificio había sido completamente reformado. Se había instalado un parque infantil en la parte trasera, y en el interior había camas nuevas, una cocina completamente abastecida y salas dedicadas a la terapia. Era el primer proyecto insignia de su nueva iniciativa. Sosteniendo a Leo, que estaba envuelto cómodamente en una manta de cachemira, Hannah se acercó al micrófono. La multitud no era la élite brillante de la gala St. Regis. Era una colección de líderes comunitarios, voluntarios, residentes agradecidos y reporteros de noticias. «Un hogar es más que un techo sobre la cabeza», comenzó. Su voz era constante y clara, amplificada por los altavoces. Un hogar es un lugar donde estás a salvo, no solo de los elementos, sino también del daño. Es un lugar donde se escucha tu voz, donde se nutre tu espíritu y donde se te permite ser tu yo completo sin miedo. No necesitaba notas. Las palabras salían de su corazón. Durante demasiado tiempo, las personas que hacen el trabajo más importante en nuestras comunidades han sido las más ignoradas. Se han visto obligadas a pelear por las obras para justificar su existencia, mientras que su misión es la más vital que existe, brindar un santuario. Hoy eso cambia. La Fundación Sterling hace una promesa no solo a esta casa, sino a docenas como ella en todo el país. No seremos solo sus donantes, seremos sus socios, sus defensores, porque creemos que la fuerza de una ciudad no se mide por la altura de sus rascacielos, sino por cómo cuida de sus más vulnerables. Mientras hablaba, vio un destello de movimiento en el borde del grupo de prensa. Una camioneta de noticias locales estaba estacionada al otro lado de la calle. Apoyado en ella, medio escondido en las sombras, había un hombre. Estaba más delgado. Su costoso traje había sido reemplazado por un polo arrugado y unos pantalones caqui que le quedaban mal. Su rostro estaba demacrado, sus hombros caídos por la derrota. Era James. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo a través de la distancia. No hubo reconocimiento en la mirada de él, solo la mirada apagada y vacante de un hombre que observaba un evento de noticias locales que probablemente le estaban pagando una miseria por cubrir como camarógrafo independiente. No tenía idea de quién era ella, la mujer poderosa y radiante en el escenario que sostenía a su hijo y dominaba la atención de la ciudad, era una extraña para él. Un año atrás, esa visión la habría llenado de una amarga sensación de triunfo. Ahora no sentía nada, ni ira, ni lástima, ni siquiera satisfacción. Él era simplemente un fantasma, una nota a pie de página en un capítulo de su vida que ahora estaba firmemente cerrado. No solo había perdido su riqueza y estatus, había perdido su relevancia en el mundo de ella por completo. Volvió su atención a la multitud, a los rostros esperanzados de las mujeres y los niños a los que ahora protegería su trabajo. Terminó su discurso con cálidos y sentidos aplausos. María Flores, la directora del refugio, la abrazó con lágrimas en los ojos. Más tarde esa noche, de vuelta en la finca, Hannah se sentó junto a la chimenea, meciendo a un Leo dormido en sus brazos. Damian estaba sentado frente a ella, leyendo un libro. El silencio era cómodo, pacífico. Miró hacia el rostro de su hijo, al legado del nombre Sterling que ahora descansaba sobre sus diminutos hombros. Pero era un legado que ella había redefinido. Ya no se trataba de esconderse del mundo, sino de moldearlo activamente para mejor. James se había burlado de ella por anidar, por crear un hogar.
Nunca entendió que de los nidos más tranquilos, las águilas más fuertes aprenden a volar. Y Hannah Sterling finalmente estaba volando. La historia de Hannah es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor nunca está determinado por la opinión de los demás. Es un testimonio del hecho de que la fuerza a menudo yace inactiva, esperando el momento adecuado para emerger, y de que las personas más silenciosas pueden tener las voces más poderosas. James Thorne vio a su esposa como un accesorio, un trampolín, y en su arrogancia se perdió por completo a la increíble mujer que estaba justo a su lado. Aprendió de la manera más difícil que nunca se debe subestimar a nadie, porque nunca se sabe qué gigantes caminan a su lado. Su viaje de la humillación al empoderamiento es una historia para cualquiera que alguna vez se haya sentido pequeño, ignorado o menospreciado. Demuestra que la victoria final no es la venganza, es reclamar tu propia narrativa y construir un futuro tan brillante que eclipse las sombras del pasado. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta. Compártela con alguien que pueda necesitar escucharla y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real y narraciones poderosas. ¿Qué te pareció la caída de James? Déjanos saber en los comentarios a continuación.